Señores, esta herramienta la diseñé para instalar y remover los indicadores de la rueda. Les voy a mostrar cómo se instalan y cómo se remueven cuando hayamos terminado. Se instalan por la parte que tiene el espacio abierto, se mete, se pone en la posición deseada. Se empuja hacia adentro hasta que quede en la posición y ya se ala y quedó instalado. Se vuelve a instalar el próximo en la misma posición, se empuja y automáticamente ya quedó instalado. Vuelve a instalar el otro. Siempre no queda perfecto, hay veces que hay que removerlo, aunque con la mano es más dócil. Y hay veces que no queda correcto en la indicación si uno no le busca la línea del taco con los costados de la tuerca. Esta parte blanca es para usarla sin tocar con la mano. Si uno lo coge esta esquina, lo abre hacia afuera, lo desmonta y lo puede hacer manualmente. Lo pone en la posición que va al indicador, en la posición que lo desea. Solo usa la herramienta para empujarlo. Y así lo hace sucesivamente. Lo pone bien detrás del apoyo del indicador, empuja hasta que llegue al tope. La herramienta tiene un tope que llega hasta un límite nada más. Ahí van a ver, ya está terminados, montados todos. Ahora la herramienta se vira, se usa la parte que está abierta para desmontarlo. Como la herramienta tiene un tope en la otra parte, queda en una posición que entra la parte desmontar, que es la parte abierta, entra atrás, solamente lo conecta y ala, lo conecta y ala, y así sucesivamente. Es mucho más fácil que con las manos, que los dedos te duelen en vez en la yema de los dedos. Ya quedó todo instalado y removido.